Ya, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es la participación ciudadana? Es un derecho reconocido en la Constitución, siempre lo decimos, es un principio, de hecho es uno de los principios, de los primeros principios que tiene la Ley General del Ambiente, pero además es un deber, porque de hecho todos nosotros, como ciudadanos responsables, estamos llamados a participar de la gestión ambiental, ¿no? Ya sea participando, por ejemplo, dando opiniones en las normas o haciendo fiscalización o vigilancia a las autoridades para el cumplimiento de determinadas funciones. Entonces, ¿por qué? Porque la participación ambiental, nosotros también siempre mencionamos que fortalece la democracia ambiental y así, fortaleciendo la democracia ambiental, podemos mejorar además la gestión ambiental, porque de hecho, como siempre se menciona, para gestionar el ambiente se necesita de la participación de todas las personas, ¿no? Entonces, también se menciona qué es la gestión ambiental, ¿no? Y bueno, la gestión ambiental es un proceso que está orientado a cumplir los objetivos de la política nacional ambiental. De hecho, ahora estamos en un proceso de actualización de la política nacional ambiental. De hecho, en los próximos meses seguramente va a salir a, a consulta pública y va a estar en consulta pública por 15 días. Y de hecho ahí vamos a poder tener de repente una sesión para revisar la política entre todos y poder hacer aportes. De hecho, es un instrumento bien interesante que orienta a todas las acciones de todos los sectores en el tema ambiental. Entonces, la gestión ambiental básicamente lo que busca es cumplir los objetivos de la política y así alcanzar la mejora en la calidad de vida de las personas, ¿no? Bueno, y en nuestro país, creo que esto ya lo habíamos conversado en alguna otra sesión también, la política nacional la gestión ambiental, perdón, se organiza a través de unos sistemas, de un gran sistema que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que está a cargo del Ministerio del Ambiente, pero además hay otros subsistemas que son, por ejemplo, el sistema del SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el sistema de evaluación del impacto ambiental, que tiene que ver con todos los permisos, las certificaciones que se dan en temas ambientales, el Sistema Nacional de Información Ambiental, que da soporte a la toma de decisiones, difunde información que nos puede interesar a todas las personas, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que está a cargo de la OEFA y que básicamente lo que hace es verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, estas estén a cargo de las empresas o estén a cargo de las municipalidades o los gobiernos regionales o otros ministerios. Y además, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental está conformado por el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Entonces, la gestión ambiental en nuestro país está conformada por todos estos sistemas que se interrelacionan, que se articulan, en los que existen varias entidades que coordinan y que tienen como la herramienta de planificación por excelencia en la política nacional del ambiente. Entonces, como les decía, acá lo voy a hacer más grande, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene todos estos subsistemas, ¿no? Cada uno conformado por diversas entidades, pero además hay una dimensión territorial, porque todos estos sistemas se articulan a su vez con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Cada municipalidad, cada gobierno regional tiene un sistema regional de gestión ambiental y un sistema local de gestión ambiental. Entonces, también hay una dimensión territorial en la que se articula este sistema. Si ustedes revisan acá ya luego con más detalle la guía, van a poder ver de qué trata cada sistema, cuál es el ente rector, o sea, cuál es la entidad que dirige el sistema y cuáles son las otras entidades involucradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el de fiscalización también, y
así todos, ¿no? Entonces aquí ya luego ustedes pueden ir profundizando si es que les interesa algún tema en particular y el sistema, ¿no? Y como les decía, hay diversas entidades que están involucradas con la gestión ambiental. Aquí están listadas las principales, ¿no? Que es el Ministerio del Ambiente, que es el organismo del Poder Ejecutivo que dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Ay, por favor, discúlpeme un segundo que me están tocando el timbre. Hola, mientras que Gaby va a abrir la puerta, bueno, ya regresó. Ya volví, ya volví. Entonces, aquí está, por ejemplo, la descripción de cada una de las entidades, ¿no? Del OEFA, del SENACE, del CERNAM, del ANA. De hecho, algo interesante acá y que es algo que ahora que cerramos gestiones y que empezamos como nuevamente en un proceso electoral, es interesante repensar un poco cómo han ido funcionando las distintas entidades, los sistemas o cómo se ha ido gestionando distintas cosas, ¿no? Y de hecho, durante los últimos años de creación ya del Ministerio del Ambiente y de la gestión ambiental en general, uno de los problemas que se ha identificado es la desarticulación que existe entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura tiene una lógica de funcionamiento totalmente diferente, de hecho es un ministerio mucho más antiguo. Entonces, siempre hemos estado discutiendo en algunos espacios la necesidad de, por ejemplo, hacer que el ANA forme parte del Ministerio del Ambiente, porque de hecho de todo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el sistema que no forma parte del Ministerio del Ambiente es el ANA. Y de hecho tiene que ver con todo el tema de gestión de los recursos hídricos. Entonces, algo que siempre se habla cada vez que hay elecciones y que de hecho es una oportunidad para impulsar estos grandes cambios a nivel de gestión ambiental es un poco a ordenar la parte de las competencias que siempre en los temas ambientales, de hecho ustedes ya lo saben, están siempre un poco desordenadas, ¿no? Entonces ahí es como para siempre tener en cuenta que el ANA está como por fuera del Ministerio del Ambiente y de hecho sería interesante. Y ya incluso entidades internacionales ya han recomendado que el ANA forme parte del Ministerio del Ambiente. Entonces eso es una modificación importante que esperemos que se pueda dar en los próximos años, porque de hecho ayudaría a fortalecer bastante la gestión del recurso hídrico, ¿no? Que de hecho es súper importante. En el caso de la gestión ambiental local, ¿no? Como les había dicho, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental se articula también a nivel local y tienen un sistema local de gestión ambiental en el que se articulan todas las funciones y obligaciones que tienen las municipalidades en los temas ambientales. Y de hecho, también aquí se explica un poco cómo es la estructura típica de una municipalidad, ¿no? Tenemos los consejos municipales, la alcaldía, las gerencias, pero también existen unas entidades o unos órganos de coordinación, que son los consejos de coordinación local y las juntas de delegados vecinales. Algo que van a ver como parte de la guía es que se, hay varios espacios de participación, sobre todo a nivel local, en los que es necesario incorporar el componente ambiental, pues porque si bien no son espacios ambientales netamente como las comisiones ambientales regionales o las comisiones ambientales municipales, sí es necesario, por ejemplo, que en los planes de desarrollo municipal se incorpore toda la gestión ambiental o en el presupuesto participativo, porque de hecho no sirve de nada que tengamos un sistema de gestión ambiental aprobado en la municipalidad si no hay presupuesto para hacer ninguna acción. Entonces, también existen, por ejemplo, planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, y aquí otra crítica, ¿no? Que creo que también es importante que podamos mirar
a la gestión ambiental desde una visión crítica, es que durante los últimos años, desde que se ha creado el Ministerio del Ambiente, se han propiciado mucho la aprobación de planes, estrategias. Entonces, si ustedes revisan la normativa que existe en los temas ambientales, es extensa, es sumamente extensa, sin que eso haya asegurado la ejecución real de estos temas ya en cada una de las municipalidades y en los territorios, ¿no? Entonces, al final las municipalidades terminan teniendo un plan ambiental local, un plan de ordenamiento, un plan de gestión de residuos sólidos, pero no tienen capacidad para ejecutar esos planes, ¿no? Entonces, una de las mayores críticas que tienen las personas que son expertos, especialistas en los temas ambientales, es eso, ¿no? Que falta la ejecución de estos temas, ¿no? La ejecución de la parte de ordenamiento territorial, la ejecución de la parte de gestión de los residuos sólidos. Ya tenemos normas, ya tenemos leyes, pero ¿cómo hacemos que deje de existir basura en las calles? Que eso es al final lo que todos queremos, ¿no? Entonces, aquí también se explica esta articulación que les mencionaba entre los distintos niveles de política y quería acá también mencionarles, por ejemplo, algunos instrumentos, y esto es lo que les decía, ¿no? La gran cantidad de instrumentos ambientales que existen a nivel local, ¿no? Los planes, programas, existen el ordenamiento territorial, planes de descontaminación, distintos instrumentos que se aprueban. Entonces, cuando hablamos del sistema local de gestión ambiental, son un conjunto de distintas entidades que tienen competencias ambientales en un mismo territorio y además estas se articulan, ¿no? Con las empresas privadas, con la sociedad civil, para abordar, hay algunos temas que ya son como estándar en la gestión ambiental local, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el aprovechamiento de recursos naturales, todo el tema de reducción, mitigación de los impactos ambientales negativos, el tema de la gestión productiva del territorio, lograr una calidad de vida adecuada, todo el tema de la fiscalización ambiental, los recursos hídricos. Y acá, como es las municipalidades tienen una gran cantidad de funciones. Si ustedes revisan la ley orgánica de municipalidades, se van a dar cuenta que las municipalidades tienen una serie de funciones, unas más amplias que otras. Entonces, lo que hemos hecho acá en la guía es hacer un cuadro de cuáles son las principales funciones de los gobiernos locales en materia ambiental. Entonces, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación del impacto ambiental, están aprobar los instrumentos de gestión, aprobar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inversión para la recuperación de áreas degradadas con residuos. Entonces, tienen algunas funciones específicas en el tema de evaluación del impacto ambiental. Igual en el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización, las municipalidades supervisan todas las actividades que se realizan en su jurisdicción, por ejemplo, gestión de residuos sólidos, si es que hay emisión de humos por una empresa, gases, ruidos, todo lo que tiene que ver con actividades de construcción y demolición. No sé si ustedes ven, pero por muchos lugares del Perú hay un problema grande con todos los residuos de la construcción. Entonces, eso es también parte de las funciones que tienen las municipalidades. Y así, ¿no? En el SINAMPE también tienen funciones que tienen que ver con las áreas naturales protegidas. En el Sistema Nacional de Información Ambiental tienen funciones relacionadas a administrar la información, proveerla, o sea, remitir la información para que sea incorporada en el Sistema Nacional de Información Ambiental, asegurar la calidad de la información, que de hecho es algo bien importante también en el tema. Y bueno, en el tema de recursos, en el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, igual, ¿no? Ellos participan de la elaboración de planes, participan de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, porque de hecho también hay toda una serie de mecanismos de participación como parte del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Ya.
hasta aquí es como una primera parte que lo que busca es contar un poco de qué va la participación ciudadana, qué es la gestión ambiental, cómo está organizada la gestión ambiental en nuestro país, cuáles son las funciones que tienen las municipalidades en los temas ambientales. Y luego viene una segunda parte que es ya cómo se ejerce la participación ciudadana. No sé si tienen preguntas, dudas. Hasta aquí, ¿alguien? Yo, Olitas, Hola. ¿me escuchas? Sí. Ya, en la parte de si es que Lana debería estar, o sea, como depender del Ministerio de Ambiente, es como, ya han hecho una evaluación como ya medio técnica para que sea así, o crees que es más político? No, de hecho yo creo que sí hay una evaluación más técnica ahí. No tiene que ver tanto con lo político. De hecho, cuando han hecho el análisis de que debería pasar al Ministerio del Ambiente, tiene también que ver con que parte de las funciones que tiene el Ministerio de Agricultura es promover la agricultura, ¿no? Entonces, eso podría colisionar con las funciones que tienen, por ejemplo, para dar permisos para el uso de agua. Entonces, hay un problema grande que tiene que ver con toda la gestión del agua, porque de hecho se desperdicia mucho agua, se utilizan muchos pesticidas en la agricultura que también contaminan el agua, hay todo un tema de residuos sólidos de la agricultura, o sea, la agricultura en sí utiliza mucha agua, ¿no? Entonces, uno de los argumentos es que las funciones mismas que tiene el Ministerio de Agricultura pueden colisionar en algunos puntos con la forma en la que se debería gestionar el agua, que debería ser vista más como un recurso natural estratégico y no tanto solamente como un insumo para la agricultura. No sé si me dejo entender. Entonces, y de hecho, en muchos otros países ya toda la parte de la gestión de los recursos hídricos está más relacionada con el Ministerio de Ambiente que con otros ministerios. Era lo mismo que pasaba, más o menos era lo que pasaba con cuando toda la parte de fiscalización ambiental estaba a cargo del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, claramente había una incompatibilidad de funciones, incluso porque por un lado el Ministerio de Energía y Minas tiene como función promover la inversión en minería y en hidrocarburos, en electricidad en el país, y ellos mismos eran los encargados de supervisar y fiscalizar que estas empresas cumplan los estándares. Entonces, no tenía el ministerio incentivos para mejorar los estándares ambientales, para hacer fiscalizaciones ambientales reales, porque tenía que promover la inversión. Entonces, hay un tema ahí también como que de incompatibilidad de funciones, por así decirlo, con el tema de recursos hídricos. Ya. Sí, pues porque yo creo que el tema del agua también es como un poco más transversal, ¿no? O sea, de hecho que la industria se mueve mucho con el uso del agua, igual la agricultura y también la parte de los servicios de saneamiento, ¿no? Entonces sí es un tema eh, complejo que sí creo que se debería como evaluar de forma más técnica para ver efectivamente para la gestión de los recursos hídricos de qué ministerio debería depender, ¿no? Sí, y de hecho ahora también, no sé si han visto, pero el Congreso ha aprobado como el reordenamiento del Ministerio de Agricultura, porque de hecho es un ministerio que necesita cambios, porque es un ministerio muy antiguo, muy burocrático, muy en la lógica de, de gestión de los recursos o de visión de la agricultura,
bien antiguo, ¿no? Entonces, de hecho, ahora va a haber un Ujú. ministerio, un viceministerio de políticas y normas agrícolas, y otro viceministerio que tiene que ver con agricultura familiar. De hecho, eso va a ser algo bien interesante, ¿no? Porque desde el nombre de los ministerios le va a dar otro enfoque al Ministerio de Agricultura. Sí. Y de hecho, el ministerio que más ligado está a los temas ambientales es el Ministerio de Agricultura, pero es uno de los ministerios más complejos de gestionar. De hecho, así como para contarles, ahora mismo el Ministerio de Agricultura está metido en un pequeño problema porque quieren modificar el reglamento de gestión ambiental, o sí, reglamento ambiental que tienen para permitir que las empresas a las que les habían denegado los permisos puedan seguir ejerciendo funciones. Y de hecho, han designado a una persona que estaba muy ligada con todo el tema de tala ilegal de bosques como parte del ministerio. Entonces, estos problemas que hay, de problemas de corrupción o de funcionarios muy ligados con el tema de tala ilegal, de tráfico de madera, es común en el Ministerio de Agricultura, y de hecho es un tema súper preocupante, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces. ¿Cómo se ejerce la participación ciudadana? Bueno, primero, como ya les había mencionado antes, además, la participación ciudadana es importante porque nos ayuda a, a mejorar la toma de decisiones, porque de hecho que participen tanto las empresas privadas, la sociedad civil y los distintos actores hace que cualquier actividad pueda, o cualquier norma, cualquier política pueda ser más robusta, puede estar mejor fundamentada y pueda ser aplicada de mejor manera, porque no existen resistencias de los otros grupos, porque hay consenso, y de hecho, para poder avanzar en la implementación de políticas públicas, el consenso es súper importante. Si no, recordemos, por ejemplo, lo que pasaba con la incorporación del enfoque de género en el currículo educativo. Había actores que tenían tanta resistencia al tema que ponían demandas, generaban campañas mediáticas en contra del enfoque de género y una serie de trabas. ¿Por qué? Porque no hay un consenso, no tenemos un consenso como sociedad de que lo mejor para la educación de los niños y las niñas es incorporar el enfoque de género. Entonces, cuando no hay un consenso, surgen estas cosas, surgen trabas para la aplicación de las normas. Veamos lo que ha pasado con el acuerdo de Escazú. Claramente como país no teníamos un consenso sobre la importancia de ratificar el acuerdo de Escazú, y el hecho de que no se haya ratificado es precisamente la muestra de eso, ¿no? De que hay grupos de poder poderosos que son capaces de frenar este tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, la participación ciudadana hace eso, ¿no? Que las políticas, los programas puedan tener garantías de cumplimiento, porque todos somos conscientes de la importancia de esa actividad, de ese proyecto. ¿Qué más? Genera confianza entre las personas y las autoridades, porque como ciudadanos exigimos que se rindan cuentas sobre las obligaciones que tienen las autoridades, porque fiscalizamos por ejemplo, la ejecución de los presupuestos, de que no hay actos de corrupción, de que el dinero se invierta bien. Y además, en nuestro país, somos un país tan complejo, tenemos tantos pueblos indígenas, originarios, campesinos, con visiones de desarrollo totalmente diferentes y con visiones además de cómo gestionar los recursos diferentes, que necesitamos de la participación ciudadana para poder lograr gestionar el ambiente de forma articulada o de forma eficiente, ¿no? Porque si no, suelen haber conflictos. Y lo último es que la participación ciudadana nos permite efectivamente prevenir los conflictos ambientales, ¿no? Imagínense si es que en nuestro país habría un consenso real, por ejemplo, de la importancia de que Tía María sea un proyecto viable. Seguramente no habría tanta oposición, pero como no existe, surgen conflictos socioambientales, ¿no? Entonces, por ahí va también la importancia de la participación ciudadana.
las municipalidades tienen algunas funciones relacionadas con la participación ciudadana. Por ejemplo, tienen la función de implementar espacios de participación, ¿no? Pueden ser mesas. De hecho, las municipalidades tienen estos mecanismos que se llaman los cabildos abiertos o mesas de diálogo, que también se dan cuando surgen conflictos. Después también tiene la función de elaborar y difundir información ambiental, que sea clara, sencilla. De hecho, eso es todavía una de las cosas en las que mayores retos existen al momento de implementar, ¿no? De hecho, tenemos normas de gobierno abierto, normas de transparencia, normas de acceso a la información, pero les aseguro que hay muchas municipalidades que son municipalidades muy chiquitas, en las que todo el tema de digitalización, todo el tema de, no sé, firma electrónica y todo eso es algo que está muy por fuera de su realidad, ¿no? Entonces, y por ahí también venía la importancia de contar con el acuerdo de Escazú, que de hecho te permite implementar todas estas normas relacionadas con los derechos de acceso. Otra de las funciones que tienen las municipalidades es incluir en sus presupuestos los recursos para implementar procesos de participación, ¿no? Y lo otro es capacitar y asesorar a las personas interesadas de manera colectiva o a través de organizaciones para que puedan participar. Y una de las funciones más importantes que tienen las municipalidades es contar con estas comisiones ambientales municipales, que son el mecanismo de participación que considera la Política Nacional del Ambiente y que de hecho todas las municipalidades tienen la obligación de implementar. Y bueno, ¿cuál es el rol que juegan las comisiones ambientales municipales? Básicamente, como les mencionaba, son espacios de concertación entre todos los actores de una determinada localidad. Se busca que sean espacios para elaborar de manera participativa el plan ambiental local. Son espacios que permiten también atender problemas ambientales locales y proponer acciones concretas. Busca también facilitar el tratamiento y la resolución de los conflictos socioambientales, ser algún tipo de soporte a la municipalidad técnico, porque de hecho a través de las comisiones ambientales municipales se pueden generar o crear grupos técnicos, ¿no? Por ejemplo, hay municipalidades que tienen grupo técnico de residuos sólidos, ¿no? Que es un grupo de personas especializadas, expertas, que ayudan, dan soporte para que la municipalidad pueda implementar algún tipo de acciones, ¿no? Y lo otro es que lo que la CAM busca es que se puedan lograr compromisos concretos, por ejemplo, en base al plan ambiental local. Y de hecho, existen algunas experiencias en las que a través de las comisiones ambientales municipales se pueden, imagínense, en el tema de educación ambiental, que de hecho estamos tocando bastante esta semana, por la Semana de la Educación Ambiental. A través de las comisiones ambientales municipales se podría establecer, por ejemplo, un grupo técnico de educación ambiental. Y en ese grupo técnico de educación ambiental se elabora un plan local de educación ambiental, ¿no? Para la municipalidad, no sé, de Anta, en Cusco, ¿no? Y en la Comisión Ambiental Municipal participan las principales empresas que hay en AMTA, participan los colectivos, las ONGs, pueden participar también, bueno, de hecho participan todos los funcionarios, y en ese espacio, por ejemplo, se acuerda que de las acciones establecidas en el plan, unas van a ser realizadas por la municipalidad, otras van a ser realizadas por los colectivos, otras van a ser realizadas por las empresas, y de hecho incluso se podría gestionar fondos y todo. Entonces, esa es más o menos la naturaleza y lo que se busca que sean las comisiones ambientales municipales, ¿no? Que sean ese espacio de confluencia en las que van todas los actores importantes en un territorio, se ponen de acuerdo en la implementación de una política y todos aunan sus esfuerzos para que se desarrolle ese tema, ¿no? Y como parte de la guía, acá hay algunos ejemplos de las acciones de promoción de la participación ciudadana que se podrían desarrollar.
De hecho, también pusimos algunas como buenas prácticas o prácticas inspiradoras para que les sirvan a las municipalidades o a las personas que lean la guía como de insumos para poder implementarlas en ya sus actividades, porque de hecho algo que siempre es necesario es esto de compartir las buenas prácticas. Bueno, ahora viene la parte como más ya concreta de cómo participo en la gestión ambiental local, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho como unos pasos o peldaños desde lo más básico hasta ya otro tipo de acciones un poco más complejas, ¿no? Como participar de repente de un proceso de consulta previa o cosas así. Lo primero tiene que ver con la información. Y de hecho, un requisito fundamental para que podamos participar es que contemos con información. De nada sirve que existan 1000 espacios de participación si es que yo no conozco cuáles son los temas que se están abordando o yo no conozco la parte técnica de los temas. Entonces, el acceso a la información ambiental es un requisito indispensable para poder ejercer nuestro derecho de participar, de la participación ciudadana de manera eficaz. Entonces, aquí están detalladas como los pasos, que de hecho Pame ya lo tocó ayer en el video, cómo acceder a información ambiental, y no me voy a detener mucho aquí. Están los portales de transparencia de las entidades del gobierno, que de hecho varias ya están centralizadas en el portal gov.pe. Están las solicitudes de acceso a la información, que de hecho cada uno de nosotros podemos solicitar, o las plataformas de información como el CINIA. De hecho, esperamos que en las próximas semanas va a salir ya aprobado el reglamento del Sistema Nacional de Información Ambiental, que de hecho es algo en lo que Nelly y yo trabajamos cuando estuvimos en el Ministerio del Ambiente, y lo que busca el reglamento es hacer obligatoria o más expresa la obligación, porque de hecho ya estaba la obligación, de que las municipalidades, los gobiernos regionales y los ministerios remitan información al Ministerio del Ambiente para que pueda ser incorporada en el CINIA, porque de hecho antes habían varias trabas para que pueda hacerse, y este reglamento incluso tiene un cronograma para la transferencia de información. Y todo esto lo que busca es precisamente fortalecer este portal y que en ese podamos encontrar toda la información que nosotros requerimos para participar de la gestión ambiental. Además del CINIA existen otras plataformas, y de hecho aquí, si es que les interesa algún tema específico, digamos, relacionado con certificación, está el tablero de control del SENACE, hay un registro de certificaciones ambientales. Hay ya varias entidades que tienen portales de datos abiertos, que de hecho para las personas ya que están más familiarizadas, los ingenieros o las personas que trabajan más con estadísticas, estos portales son de mucha ayuda incluso para hacer investigaciones. Hay un portal bien interesante, porque de hecho OEFA en los últimos años un trabajo importante que ha hecho es mejorar todos los sistemas de gestión de la información que tenía, y tienen un portal interactivo de fiscalización ambiental. De hecho, yo los invito a que hasta por curiosidad vayan y revisen qué información hay información sobre las supervisiones que se hacen, sobre las fiscalizaciones. Es un portal bien interesante. Después está el portal de Se Confía, que de hecho, si ustedes no saben qué entidad es competente para, por ejemplo, ver un tema relacionado con pesticidas, se me ocurre, en esta plataforma se puede consultar las competencias de las entidades. Y también OEFA tiene un portal de datos abiertos, y ya CERNAM también tiene un portal de datos abiertos, y así, ¿no? Y también hay un sistema de información interesante que tiene que ver con la gestión de los recursos hídricos, que es el que tiene a su cargo el ANA, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio bien interesante entrar a todos estos registros, ver qué información hay, buscar, por ejemplo, la información de mi distrito, de mi región, y involucrarse pues un poco más. Y de hecho, uno de los retos más grandes que tiene que ver con todo el tema de acceso a la información es
cómo reducimos la brecha digital que existe en nuestro país, que de hecho es muy grande, ¿no? Las personas que tienen acceso a servicios de internet son personas que tienen pues mayor poder adquisitivo. En cambio, las personas que viven en zonas altoandinas, en la selva, y que de hecho son las personas más afectadas con las actividades extractivas, todavía no tienen acceso a toda esta información. Entonces, todavía existe pues esa brecha de cómo llevamos todos estos sistemas muy bonitos, sí, efectivamente, pero cómo hacemos que esto pueda ser de conocimiento de las personas que realmente necesitan conocer cómo está la calidad del agua en su zona, ¿no? Ahí todavía hay varias cosas por hacer en el tema de acceso a la información. Y aquí está un poco detallado, ¿no? ¿Qué tipo de información podemos solicitar? Cómo presentar la solicitud de acceso a la información, que de hecho Pamela ya lo habló la semana pasada. Hay un modelo de solicitud de acceso a la información. ¿Qué pasa si no nos entregan la información? Apelamos al Ministerio de Justicia o incluso podemos interponer una demanda de habeas data para exigir que nos entreguen la información. También existen, aquí está detallada en la guía, cuáles son las páginas web para solicitar información de todas las entidades ambientales, sobre todo de las principales. Y más detalles sobre la parte de participación, en la que yo no me voy a detallar. Acá hay una mención también al acuerdo de Escazú, que de hecho, nuevamente, ¿no? Lo que busca es hacer efectiva la implementación de los derechos de acceso, ¿no? Porque ya la normativa, los avances a nivel de política, a nivel técnico están. Lo que toca es ahora cómo llevamos la información a todas las personas, cómo hacemos que todas las personas conozcan cómo presentar una solicitud de acceso a la información, cómo hacemos para que los espacios de participación sean espacios reales de consulta y no solamente espacios ficticios en los que se consulta un tema de la ciudadanía, pero porque se consulta un tema de la ciudadanía, pero llega PCM dice, este tema no me gusta, lo cambian y así sale, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peso que se le da a la opinión de la ciudadanía respecto a la opinión que puedan tener otros actores políticos, ¿no? Entonces, si es que la participación no es real, entonces no sirve, ¿no? Y lo que pasa en muchos casos, en la mayoría diría yo, es que la participación no termina siendo real, sino que muchas veces termina siendo, la toma de decisiones sigue estando en un pequeño grupo de personas, sea del gobierno, sean de grupos de intereses, y nuevamente lo que ha pasado con el acuerdo de Escazú creo que es como un ejemplo de cómo algo que puede tener mucho consenso entre un grupo grande de personas que están muy involucradas con los temas ambientales es algo que no puede aprobarse en la realidad porque existen personas que están más cerca de la toma de decisiones que no están de acuerdo con determinada política, ¿no? Lo siguiente es cómo participar en las consultas sobre normas ambientales, que de hecho es una forma también sencilla de participar en la gestión ambiental. Los ministerios y las municipalidades, los gobiernos regionales, tienen la obligación de difundir las normas por un plazo determinado, 10 días hábiles, 2 semanas, para recibir aportes y consultas. De hecho, nosotros desde Macay hemos mandado algunas veces aportes a algunas normas. Ahora que salga la Política Nacional del Ambiente, de hecho vamos a tener seguramente unas sesiones un poco más extensas para que entre todas y todos podamos revisar de qué trata la política y también aportar, porque de hecho es un instrumento bien interesante, como les mencionaba, ¿no? Lo otro ya tiene que ver con la participación ya un poco más compleja, que es la participación en evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? Y que muchas veces esta participación está más enfocada en los grupos de las zonas de influencia
de determinados proyectos mineros, ¿no? Entonces, se consulta a las comunidades campesinas, a los pueblos indígenas, y aquí se detalla un poco de cuáles son los mecanismos que tiene que implementar el SENACE para previos a la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Y de hecho, no solamente de manera previa, sino también existen mecanismos de participación obligatorios durante la etapa de la elaboración de los estudios de impacto ambiental, luego de presentado el estudio de impacto ambiental, para también luego presentar como la versión final del estudio, ¿no? Y como parte de las acciones de participación que realiza el SENACE, es básicamente con la finalidad de difundir la información del proyecto y el estudio de impacto ambiental, generar oportunidades para la formulación de opiniones, sugerencias, pero de hecho en esta parte también se necesita mejorar la implementación, porque muchos de estos talleres, estas audiencias, terminan siendo casi superficiales o protocolares, porque no nos permiten como ciudadanía decir yo quiero o no quiero determinado proyecto. Es como que, miren, vamos a hacer este proyecto. Estas son las condiciones, ustedes pueden aportar a la forma en la que se va a desarrollar el proyecto, pero ustedes no pueden decir que no quieren ese proyecto. Entonces es más o menos en los términos en los que hoy en día se presenta la participación ciudadana, y es por eso que pasan cosas como lo que pasa en Tía María, ¿no? Que la ciudadanía se opone y tiene que llegar a situaciones de violencia para que puedan hacerse efectivo su derecho de no quiero que esta actividad se realice en mi territorio. ¿No? Entonces, se detallan aquí quiénes están involucradas, cuáles son las funciones que tienen las municipalidades en materia de certificación ambiental. De hecho, las municipalidades tienen solamente algunas funciones relacionadas a la aprobación de certificaciones y que tienen que ver básicamente con temas de residuos sólidos, porque son pues los que están más cercanos a su realidad, y las capacidades también desarrolladas están más orientadas por ese lado, ¿no? Luego también existe una serie de mecanismos en los que nosotros podemos participar en la gestión de áreas naturales protegidas. De hecho, el CERNAM, en el marco del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya estableció algunos mecanismos como los comités de gestión, ¿no? Que son espacios en los que participan las poblaciones, las organizaciones de la sociedad civil, que están relacionadas con un área natural protegida. Entonces, estos son los comités de gestión del área natural protegida, ¿no? Entonces, lo que se hacen es, buscan, por ejemplo, la aprobación de un plan del área natural protegida, en la que participan todos, en la que se realizan actividades que puedan generar ingresos para gestionar, para mantener las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, a través de los comités de gestión, la ciudadanía puede participar. Luego también están los procesos para elaborar los instrumentos de gestión de las áreas naturales protegidas, que son los planes maestro. Y finalmente, las áreas de conservación ambiental y las áreas de conservación privada. De hecho, un mecanismo nuevo y bien interesante tiene que ver con las áreas de conservación privada. De hecho, por ejemplo, en el marco de este modelo, nosotras como ONG podríamos tener, por ejemplo, mañana nos donan o nos compramos pues un terreno de, no sé, 1 hectárea, y de bosque, y lo queremos convertir en un área de conservación privada, ¿no? Y nosotros nos comprometemos, elaboramos un plan y nos comprometemos por determinado tiempo a proteger y conservar ese determinado lugar, ¿no? Y de hecho el Ministerio del Ambiente a través de CERNAM te dan algún tipo de beneficios. De hecho no te dan pues, dinero, pero te ayudan a gestionar este área de conservación. Y de hecho hay varias organizaciones que tienen áreas de conservación privada, ¿no? Ahí si les interesa, de hecho también pueden buscar. Y después están las áreas de conservación ambiental, que también son un mecanismo de conservación del ambiente, pero a nivel local.
¿no? Entonces, por ejemplo, el Parque El Olivar, no sé si ustedes conocen, pero el Parque El Olivar de acá de San Isidro es un área de conservación ambiental. Y acá, ¿no? Lo que les decía del área de conservación privada del bioparque amazónico que hay en Iquitos. Y es un área de conservación que tiene 10.7 hectáreas en Iquitos. Y mira, acá por ejemplo es un territorio que tiene el 87% de su territorio está conformado por bosques, ¿no? Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, estudiar, se hacen investigaciones. Básicamente las áreas de conservación privada sirven también para estudios, para investigaciones sobre determinadas especies o árboles. Se estudia mucho el aguaje, el mango, la palta, de cómo mejorar los cultivos. Entonces, es, como dice Cano, esta es una oportunidad que tienen las comunidades, los propietarios privados para tener un negocio, pero con un enfoque ambiental, de responsabilidad social y promoviendo la conservación, aprovechando los recursos renovables, haciendo agricultura sostenible, orgánica, o por ejemplo a través del pago de servicios ambientales, que de hecho también es algo que se ha estado desarrollando últimamente. El otro paso, que es el paso 5, tiene que ver con la participación en la planificación y gestión de las ciudades. Y de hecho aquí lo que queríamos era tocar un poco todo lo que tiene que ver con ya la planificación a nivel local. Como les había mencionado, las municipalidades tienen sus planes de desarrollo local concertado y sus planes de desarrollo regional también, ¿no? Lo tienen a nivel regional, local, pero además tienen sus planes estratégicos institucionales, sus planes operativos institucionales. Como les decía, la gestión pública está llena de planes, de estrategias, y es algo que de hecho es una tara que tenemos porque es súper burocrático. Nos la pasamos llenando papeles, reportando planes que no se cumplen, pero bueno, ahí están. Y de hecho, algo que se debería realizar en los siguientes años, y que es algo que de hecho está haciendo el CEPLAN, es poder dinamizar o mejorar, simplificar, de hecho, todo lo que tiene que ver con la parte de políticas, ¿no? Si es que ustedes más adelante trabajan en el Estado, se van a dar cuenta que existen muchos planes, demasiados planes, ¿no? Y acá, por ejemplo, está como explicado una parte de los planes, porque de hecho es como, este es el plan de desarrollo local concertado, es como el más importante, porque está anclado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, al Plan Estratégico Sectorial Multianual, y después viene el Plan de Desarrollo Local Concertado. Pero así como este hay otros planes, hay un plan de ordenamiento de ordenamiento urbano, hay un plan ambiental, hay un plan seguramente de salud, hay un plan de turismo, y tantos ministerios hay, pueden existir planes, ¿no? Entonces, acá solamente hemos querido tocar como el más importante, que es el plan de desarrollo local concertado, y de hecho, si es que en algún momento les interesa, podrían hacer una solicitud o entrar a la página web de su municipalidad y revisar, por ejemplo, en qué consiste el plan de desarrollo local concertado de su distrito, ¿no? Para que lo conozcan, sepan qué acciones, por ejemplo, ambientales se han incorporado, o por último, cuáles son las prioridades del gobierno de turno, ¿no? Y acá también hemos hecho mención al plan de desarrollo urbano, que es el plan que promueve el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y como les decía, pueden haber tantos planes como ministerios existan. Y básicamente es un instrumento que promueve el desarrollo urbano, tiene pautas, lineamientos, estrategias para la gestión de las ciudades, ¿no? Con un enfoque ambiental, etc.
Existen una serie de mecanismos de participación también como parte de la gestión ambiental local, que tienen que ver con mesas de concertación en las que se recoge información, se consultan propuestas, los talleres participativos, se pueden realizar diagnósticos, se consultan propuestas, los consejos o comisiones consultivas también. Y bueno, además de este plan de desarrollo local, existe el plan y la agenda ambiental local. Entonces, ahí nuevamente, ¿no? La existencia de muchos planes, muchas agendas. Y bueno, lo que hace el plan ambiental es un instrumento de planificación en la gestión local y comprende nuevamente objetivos, estrategias, actividades, compromisos de los distintos actores, porque de hecho se busca la concertación, se realiza un diagnóstico ambiental. Gracias, nena. No, ya. Gracias por asistir. Nena ya se va. Algo interesante, que de hecho es una experiencia bien reconocida del Perú en otros países, tiene que ver con el presupuesto participativo. Y que de hecho es algo bien interesante, ¿no? En la que las distintas organizaciones, colectivos pueden participar en la definición del presupuesto asignado. Y de hecho ahí todo bien con que podamos participar del presupuesto participativo y todo, pero por ejemplo, ya podemos aprobar que el presupuesto se determine o se gaste de determinada forma, pero al momento de ejecutar el presupuesto, todas las municipalidades tienen un problema, ¿no? O cambian las cosas que tienen que ver con el presupuesto participativo, ¿no? Entonces, nuevamente, en el papel, todo bonito, precioso con la gestión ambiental, pero en la realidad nos falta un montón con todo lo que tiene que ver con la implementación, ¿no? Entonces, además del presupuesto participativo, tenemos los consejos de coordinación local y ahí, como pueden ver, existen también una duplicidad de espacios de concertación y coordinación. Yo no sé si es que la solución sería que reordenemos todo lo que tiene que ver con participación y tengamos espacios mucho más potentes de participación, porque de hecho la forma en la que está hoy en día organizada los espacios de participación se superponen, como decía Balmi en algún momento, las entidades, por ejemplo, no sé, el Ministerio del Ambiente termina yendo a 5 espacios de participación en una misma municipalidad, ¿no? Entonces, de hecho, hay mucho por mejorar todavía en esos aspectos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, les decía, ¿no? También tenemos las juntas vecinales comunales, que de hecho una de sus funciones es supervisar la prestación de los servicios locales y vigilar el cumplimiento de las normas municipales y vecinales, ¿no? Y algo que pasa mucho, y de repente cuando se vayan involucrando un poco más en la gestión pública, o en la gestión que pueden hacer los determinados alcaldes en sus distritos o en el país mismo, se van a dar cuenta que muchas veces lo que pasa es que si, por ejemplo, hay un alcalde que tiene una visión muy participativa, entonces tenemos juntas vecinales comunales a las que se promueve la participación, se dinamizan las acciones. Puede venir otro alcalde en los que no le importa mucho la participación, entonces ya no le da, por ejemplo, importancia a la junta vecinal comunal, porque la gente, y ahí tiene que ver mucho con la política, ¿no? Porque la gente de su partido, por ejemplo, no participa tanto en el espacio de la junta vecinal comunal, pero sí, por ejemplo, puede tener gente conocida en el cabildo abierto. Entonces, lo que hace es desactivan en la junta vecinal comunal y le dan más importancia al cabildo abierto. Entonces, también se juega por ese lado, ¿no? Entonces, hay también este desorden o duplicidad que existen de espacios participativos, también puede generar que se presten para esas cosas. Y de hecho, ya para evitar ese tipo de cosas, la sociedad civil ha organizado, tiene un espacio organizado que es las mesas de concertación de la lucha contra la pobreza que hay en todas las regiones y que de hecho son manejadas por sociedad civil.
porque lo que buscan es que exista una continuidad. Porque cuando los espacios de participación dependen más de la municipalidad, es mucho más sencillo poder manejarlos y cancelarlos, ponerle trabas, o simplemente nunca, por ejemplo, llamarlos para que participen en absolutamente nada, ¿no? El otro paso tiene que ver con la vigilancia y la fiscalización en la gestión ambiental. Como les había dicho, existen varios sistemas que forman parte del gran Sistema Nacional de Gestión Ambiental y uno tiene que ver con el Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental para vigilar el cumplimiento de las normas en concreto. Entonces, en el marco de este sistema, lo que hace el OEFA, que es como la cabeza del sistema, es supervisar el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas. El OEFA supervisa solamente a unas empresas, a las más grandes, y los otros ministerios o los gobiernos regionales supervisan las otras actividades, ¿no? Entonces, por un lado, el OEFA supervisa a las empresas grandes, pero por otro lado, supervisa a las otras entidades que supervisan, a su vez, a otras empresas. Entonces, el OEFA es supervisor de las grandes empresas y supervisor de las supervisores, por así decirlo. Entonces, esas son como las dos grandes tareas que tiene el OEFA. Entonces, hay una serie también de mecanismos que se han venido implementando para promover la participación ciudadana en la gestión, en la fiscalización ambiental. Uno tiene que ver con las evaluaciones ambientales tempranas, que lo que buscan es que antes de que se realice una actividad, la ciudadanía organizada, junto con las empresas y el Estado, haga una evaluación temprana, por eso le llaman, de el suelo, el agua, los sedimentos, puede haber una evaluación de la flora, de la fauna. ¿Por qué? Algo que pasa mucho es que sí, no, de hecho les voy a pasar la guía para que la puedan revisar con calma. Algo que pasaba mucho es que entraba una empresa, pasaban 10 años y había un conflicto, porque la comunidad decía que la calidad del agua había sido afectada, porque ahora tenía alta concentración de minerales. Entonces la empresa decía, no, mentira, eso no es mi culpa. ¿Y cuál era el problema? Que no había una foto previa a cuando entró la empresa con la que se pueda comparar. Entonces, si por ejemplo vamos a ver la cantidad de metales que hay en el agua, luego de 10 años es, no sé, X, no sabemos cómo era hace 10 años, entonces no tenemos cómo probar que ha sido la empresa la causante de ese daño. Entonces, cuando no se puede probar ese daño, es como cuando no puedes probar que fulanito mató a Mengano porque no tienes pruebas. Entonces, no puedes hacer nada y así funcionan, pues, lamentablemente las normas. Entonces, algo que se ha querido hacer es poder subsanar ese tema, la falta de líneas base, porque de hecho es una línea base, y que de manera previa la ciudadanía pueda participar a través de estas evaluaciones y realizar pues, esta verificación previa de cómo está el ambiente antes de que entre una empresa. Existen algunos casos ya de evaluaciones ambientales tempranas que ha hecho el OEFA. Por ejemplo, hay una en el proyecto minero Los Chancas de Sauder Cooper en Apurímac, y que de hecho el número de personas que participan es más o menos, o sea, son, por ejemplo, en este caso participaron 113 personas de algunas comunidades, ¿no? Y lo otro tiene que ver con la fiscalización ambiental municipal. De hecho, las municipalidades, como les decía, tienen la competencia de vigilar el cumplimiento de a las normas que están en el ámbito de su competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un restaurante que está generando una pollería, imagínense, que está generando muchísimo humo. Entonces, la municipalidad va y fiscaliza que esa empresa está generando mucho humo, entonces puede pedirle que cese sus actividades, puede clausurarla, puede ponerle una multa, etcétera, ¿no? Lo mismo con los residuos sólidos. Si yo veo, por ejemplo, una clínica que está generando muchos residuos sólidos hospitalarios y los deja en la puerta y no los gestiona y los tiene ahí, las municipalidades tienen la obligación de fiscalizar, ¿no? Entonces,
También existen ahí unos comités de monitoreo y vigilancia ambiental ciudadana, que de hecho es algo que está en la ley, pero que no se ha desarrollado tanto, que no se han desarrollado muchos comités, porque de hecho, como les mencionaba, existen muchos espacios así, ¿no? Entonces, muchas veces la misma organización, imagínense Macay, ¿no? La misma organización que participa en la Comisión Ambiental Regional participa en el presupuesto participativo, participa en el cabildo, participa en la junta vecinal, participa en la Comisión Ambiental de Biodiversidad, en la Comisión de Cambio Climático. Entonces, terminan siendo esos los espacios de participación, porque la verdad es que la ciudadanía tampoco es que participe mucho, precisamente porque no hay incentivos, porque muchas veces la política es compleja y porque cada uno de nosotros siente que no sirve de nada que yo vaya, participe, le ponga mi tiempo a armar, por ejemplo, un plan de desarrollo urbano que cuando llega a ser aprobado por el alcalde, lo cambia, porque, bueno, pues el alcalde le dio la gana y lo cambió. Entonces, muchas veces eso también hace que los espacios de participación no terminen siendo reales y sirvan para los propósitos para los cuales hemos pensado, ¿no? Otro de las formas de participar en la gestión, en la fiscalización ambiental, tiene que ver con la presentación de denuncias ambientales y que de hecho ya yo les había contado en el en vivo que hice el día jueves de cómo hacerlas, cómo presentarlas. De hecho es una forma bien sencilla también de poder participar y poner nuestro granito de arena para cuidar pues, el medio ambiente. Como les había dicho, se pueden poner denuncias ambientales de todos los temas que puedan estar afectando a los recursos naturales, a la biodiversidad, y no es necesario que nosotros las hagamos como directamente con nuestro nombre y apellido. Podemos hacer, de hecho, denuncias anónimas. Entonces, aquí en la guía pueden ustedes encontrar todo el paso a paso de cómo presentar una denuncia y también cómo hacer una denuncia ambiental, una denuncia penal. Porque de hecho existen algunas acciones que pueden ser catalogadas como delitos penales, ¿no? Por ejemplo, realizar minería en una zona de amortiguamiento de una área natural protegida. Eso es un delito, ¿no? Entonces, poco o nada puede hacer el OEFA cuando se tratan de actividades ilegales. Entonces, ¿a quién toca entrar? A la fiscalía, ¿no? Entonces, acá también se detalla un poco de cómo es el procedimiento para presentar una denuncia penal. De hecho, ya hay varios casos, sobre todo en lo relacionado a las talas de árboles, al tráfico de madera, que es un tema bien complejo que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, muchas de las denuncias penales, los procesos penales tienen que ver con las actividades ilegales. Y de hecho, en algún momento se discutía si es que era necesario de que como parte de las denuncias penales todavía se puedan, por ejemplo, denunciar a una empresa por la comisión de un acto como de contaminación, o si es que esa empresa, al ser una empresa formal a la que se le puede poner multas, solamente pueda ser como sancionada administrativamente y así descargar a la parte penal. Porque de hecho a veces pasa que a una empresa, por ejemplo, no sé, se rompió una tubería de hidrocarburos, entonces la empresa contaminó, ¿no? Entonces va el OEFA y le inicia un procedimiento sancionador y lo va a sancionar, pero también va a la fiscalía y inicia un procedimiento sancionador y puede haber, pues ahí hay una superposición, ¿no? Entonces también hay personas que piensan que todo el tema de justicia a nivel penal debería enfocarse más en tratar los temas ilegales, que de hecho los ministerios no pueden porque no está dentro de sus potestades, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, esto es como cosas muy sencillas que ya cada uno de nosotros puede hacer para contribuir con pequeñas acciones, ¿no? Ahorrar la energía, cuidar el agua, reducir los residuos, promover la movilidad sostenible, utilizando bicicleta, caminando,
promoviendo también además que se mejore el sistema de transporte público y que de hecho Lima es una de las ciudades capitales de país que peor sistema de transporte público tiene, porque de hecho somos súper informales, no tenemos un sistema de transporte integrado, entonces es un problema bien complejo el que tenemos en el Perú y sobre el transporte público, ¿no? Y creo que en regiones eso tampoco no es muy diferente, ¿no? Entonces, sí es súper necesario que empecemos a ver la necesidad de contar con servicios de transporte de calidad, integrados, públicos además, porque esto es una forma muy eficiente de reducir la contaminación de los carros, porque si cada uno de nosotros va a aspirar a que cuando tengamos el suficiente dinero, cada uno de nosotros va a tener un carro, entonces eso es totalmente insostenible. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a pensar en cómo hacemos que el sistema de transporte público funcione. Todo el tema que tiene que ver con separar residuos, todo el tema de la alimentación, que de hecho también es un tema que está muy relacionado con el medio ambiente, la agricultura orgánica, ya no utilizar pesticidas, porque de hecho hace que la tierra se malogre, ya pierda todas sus propiedades, y hay un tema con los pesticidas y la desertificación de la tierra a causa de estos, que es bien complejo, ¿no? Cuidar la naturaleza, la biodiversidad, plantar árboles, tener un jardín, promover espacios públicos verdes. De hecho, ahora algo bien interesante es que como parte del proyecto Bicentenario, que de hecho es un proyecto que tiene mucho dinero, se van a construir parques de Bicentenario en todas las regiones del país, porque de hecho tenemos una tasa bien inferior de áreas verdes por persona en nuestro país, ¿no? Y a medida que las ciudades van creciendo más, ese promedio de áreas naturales, de áreas verdes, metros de áreas verdes, se reduce. Y de hecho impacta directamente nuestra calidad de vida. Miren, ahora en pandemia, de hecho es súper necesario que nosotras podamos contar con lugares a los que salir, a distraernos, a hacer ejercicios, y nos hemos dado cuenta que las ciudades, los barrios, no están preparados para eso, ¿no? Y lo otro también tiene que ver con un problema grande que hay, que tiene que ver con el pago de arbitrios o pago de impuestos, porque de hecho las municipalidades no pueden tener una gestión adecuada de los residuos sólidos ni nada si es que las personas no pagamos nuestros impuestos, no pagamos nuestros arbitrios, y no colaboramos con nuestra municipalidad o con nuestro alcalde para poder también llevar a cabo estos cambios, ¿no? Estas acciones, implementar sistemas de segregación de residuos sólidos, etc. Acá hay unas referencias normativas, bibliografía y cosas más por el estilo. Pero eso era un poco de lo que les quería contar hoy día. No sé si tienen dudas, preguntas, consultas. Es un tema un poco complicado, creo. No sé qué les parece a ustedes. ¿Han participado en algún espacio de participación de la municipalidad o de algún otro espacio que nos puedan contar? A ver. Esperaré que hablen. Participarían, si no han participado, participarían, o sea, estarían interesadas en participar. ¿Creen que sería interesante, una buena experiencia? Cuéntenme. Si no, llamo. Ay, qué buena. Araceli, ¿estás? Araceli, ese tiempo no la escucho. Ahí está, Araceli que hable. Creo que siempre tiene problemas con su señal.
No, no puede hablar, creo. ¿Alguien más? A ver, ¿a quién? A Rudy le voy a dar la... Rudy. Justo ha puesto una pregunta sobre Ah, ya. si es en el centralismo un problema para el buen manejo en materia ambiental. De hecho, sí, porque muchas veces, justo hace poquito estaba en un evento en el que decían, ha habido mucho desarrollo de capacidades de profesionales especializados en temas ambientales, pero en Lima. Todavía las capacidades de los funcionarios a nivel regional y local no se han desarrollado. Y de hecho, el presupuesto que tienen a nivel regional y local los temas ambientales es muy reducido. Y de hecho, el MEF maneja toda la plata de forma tan, pero tan centralista que la capacidad que tienen los gobiernos locales, los gobiernos regionales para implementar las cosas, los planes que tengan, es bien reducida. Entonces, ¿eso qué hace? Que la gestión de las ciudades se ejecute con la visión que tiene el MEF o aquí en Lima de las ciudades, quitándoles la capacidad de autonomía a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales de decidir cómo poder implementar las cosas, porque de hecho la idea de que existan gobiernos locales y municipales es que la mejor forma de solucionar los temas de la ciudadanía es que las autoridades estén cerca de la ciudadanía. Por eso que hay municipalidades que están ahí cerca de lo que sucede en la realidad. Entonces, si es que no tienen presupuesto, si es que no tienen capacidades de personal, entonces la posibilidad de poder implementar proyectos o hacer cambios es nula, porque están de manos atadas, no pueden hacer nada. Entonces, de hecho, es uno de los problemas más grandes que existe para implementar la gestión local, tiene que ver con el centralismo, ¿no? Con la forma tan tan, no sé qué adjetivo ponerle, pero el MEF maneja el presupuesto de una forma bien compleja. Y de hecho ellos son los que dicen este proyecto se hace, este proyecto no, y los alcaldes y los gobernadores tienen muy poca capacidad para poder cambiar eso. Entonces, sí, de hecho es un problema grande. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hablar? Hablen. ¿Les ha parecido interesante el tema? No tanto, hay personas que piensan que no, la participación no funciona, no es importante, no sé qué opinan. Hablen, por favor. De repente, si no tienen comentarios sobre el tema, pueden ir comentando como que qué otros temas les interesaría tocar en las siguientes, porque ya vamos a acabar el programa de voluntariado del 2020, porque ya acaba el año, ya estamos en noviembre prácticamente, luego viene Navidad y ya se acabó. Entonces, como para aprovechar estas últimas sesiones que vamos a tener y sacarle provecho, que sean temas que a todos les interesen, no sé si pueden comentarnos qué temas les interesaría que se toquen en los próximos, que ya no son muchos, en realidad quedan pocos. Sí, cuéntenos qué temas les gustaría tocar adicionales o profundizar algún otro. ¿Nadie va a hablar? Voy a llamar a... Creo que la gente está
está esperando que termine la clase para irse a celebrar Halloween. Toda la cuestión criolla. Y nosotros acá de chinches haciendo clases. Te pasas, Nelly. Ya voy a dejar de grabar. Sino también otro tema que quería comentarles es que a raíz de los en vivo que hemos estado haciendo esta semana, hemos recibido comentarios de que podríamos seguir haciendo como que transmisiones, clases pequeñas. Hemos recibido buenos comentarios, entonces no sé si les interesa a alguno hacer algún en vivo, si es que les gusta la idea de hacerlo, me escriben como para poder coordinar, porque justo estábamos pensando hacer como que más seguido, ¿no? Cada 2 semanas, 3 semanas, no sé, dependiendo de nuestro tiempo también, porque comen bastante tiempo y o sea, es algo de lo que uno tiene que estar pendiente, son varias acciones. Entonces hemos estado corriendo estos días, por ejemplo. Entonces me escriben si no pueden hablar ahora, me avisan. Bueno, entonces, no, de hecho, vayan dándole vuelta a qué otros temas les gustaría tocar ya en las últimas sesiones que tenemos, porque me parece que tenemos 2 más y ya no tenemos más en lo que teníamos programado. Entonces, de hecho, si hay algún tema que les interesaría tocar, nos avisan. Y bueno, ya pues cerramos la sesión, vayan, disfruten su Halloween. Feliz día a todas las brujas. Ajá, sí. ¡Ay, mamallita! Estoy con la tía Patti, te está viendo, Ga. ¡Hola, bella! Ya, está bien. Vayan a sus casas, ya nos vemos. Hola, mamacita Adiós. linda, ¿cómo estás? Hola tía, ahora te llamo.